olvidar. Como el muro de Adriano, la frontera estaba protegida por fuertes y defendida por tropas de soldados, pero soportaba mucha más presión. El enemigo estaba tratando de penetrar. Detrás de mí había una ciudad fronteriza, Pax Romana, y frente a mí Germania. Este es el lugar al que llegaron los bárbaros. Los romanos denominaban bárbaros a cientos de grupos tribales diferentes y a incontables jefes del norte y el este de Europa. ¿Pero de dónde venían y por qué? Con los vándalos a la cabeza, ¿llegaron aquí a Mainz? Los libros romanos no lo dicen. Pero actualmente, gracias a la tecnología moderna, tendré una vista aérea de Europa y trataré de averiguar por qué. En la Edad de las Tinieblas, cuando la gente llegó del este hacia Europa, ¿qué rutas tomaron? Los pueblos migratorios que venían de la estepa euroasiática tenían varias rutas de acceso a Europa. Una era cruzar la boca del Danubio a lo que era el norte de Grecia, otra por el centro a través de la Puerta Morava, luego otra más hacia el oeste, llegando al Rin. Y por último, una que daba acceso a la Galia o el norte de Francia. Son ríos de cientos de metros de ancho y en las partes más angostas fluyen muy rápido. No eran como hoy que simplemente se cruza en automóvil por un puente. Son barreras geográficas importantes y puntos estratégicos de bloqueo. Cuando los vándalos llegaron a esta barrera a comienzos del siglo V, no solo debían enfrentar el río, sino el poder de la marina romana. La amplitud de la flota romana solo se hizo evidente en la década de los 80. Mientras excavaban el fondo del Rin, los arqueólogos se dieron cuenta de la importancia de unas maderas antiguas que encontraron enterradas en el barro. El descubrimiento demostró que los romanos consideraban la amenaza bárbara tan seriamente como para establecer una flota fluvial extraordinaria. El método de contar los anillos de los árboles ha sido usado para fechar con precisión la madera usada en los últimos días del imperio. Estos eran los barcos que defendían el imperio de la primera línea de los bárbaros. Patrullaban el río 2 veces al día, entre fuertes construidos a unos 30 kilómetros unos de otros. Eso enfrentó a los vándalos y sus aliados a un elemento disuasivo formidable. Pero yo quería saber quiénes eran los que empujaban a los vándalos y sus aliados contra la frontera. Aquí vemos cómo los unos salían de la estepa eurasiática y empujaban a los pueblos que estaban delante de ellos, de modo que presionaron las fronteras del imperio y terminaron desesperados por poder entrar. Los ejércitos hunos de arqueros a caballo podían avanzar 2.400 kilómetros en una semana. Eran diferentes a los lentos grupos migratorios como los vándalos. Los hunos se precipitaron hacia el oeste y empujaron a las tribus más estables contra la frontera. Cruzar el Rin era obviamente difícil. Era una zona fuertemente defendida, pero en una ocasión, el último día del año 406, una confederación dirigida por los vándalos cruzó el Rin en Mainz, cuando el río estaba congelado, de modo que ingresaron al imperio sin mojarse. Esto significó el colapso de la autoridad romana al norte de los Alpes. Ese fue el momento, una fría noche de invierno del año 406, en que los bárbaros aprovecharon la ocasión. Fue el lugar en que dos mundos chocaron. Ese fue uno de los momentos definitorios de la historia europea. La Edad de las Tinieblas había comenzado. Solo 2 años después, San Jerónimo, el estudioso e historiador, describió el resultado. Ahora diré algunas palabras sobre nuestras miserias actuales. Incontables tribus salvajes han invadido todo.
La otrora noble ciudad de Mainz ha sido capturada y destruida. Muchos miles han sido masacrados en su iglesia, y a aquellos a quienes la espada ha perdonado afuera, el hambre diezma adentro. No puedo hablar sin llorar. No hay duda de que los vándalos destruyeron y saquearon Mainz. Pero, ¿por qué lo hicieron? ¿Es posible que 1500 años después pueda descubrir qué los motivó? La mayoría de los pueblos que invaden una ciudad de otro pueblo y se queda allí querría mantenerla en buenas condiciones. Pero me dicen que la destruyeron por completo sin... Creo que esas tribus migratorias no tenían idea de lo que significaba la vida en una ciudad. No sabían que la ciudad en sí tenía un valor. Si no querían la ciudad, ¿qué es lo que querían? Creo que querían botín y fama. Y para las primeras tribus germanas, la fama era un motivo dominante. Los vándalos querían fama y su botín. El oro romano era lo que reflejaba su deseo de gloria. ¿Pero qué hicieron con el oro? Lo retrabajaron. ¿Hicieron sus propios objetos con el oro? Lo convirtieron en ornamentos en su propio estilo. Así que tenían buenos artesanos. Sí, así es, así es. La calidad técnica es perfecta. Es totalmente sorprendente que esa gente pudiera producir ornamentos tan maravillosos sin tener un taller establecido. Todos compartían la misma forma de vida. Vivían en sus carretas y eran increíblemente móviles. Acarreaban su patrimonio con ellos en sus carretas. Para entender a los bárbaros, hay que adoptar su forma de pensar. Ser civilizado no significa tener que vivir en edificios de piedra, ni siquiera significa vivir en ciudades. Las tribus como los vándalos no buscaban asentarse, acarreaban su patrimonio consigo. Se movían lentamente en grandes números con sus carros y pertenencias. Saqueaban la ciudad, tomaban lo que era valioso para ellos y seguían adelante. No necesitaban ni querían acueductos o anfiteatros. No eran salvajes ignorantes, simplemente valoraban cosas diferentes que los romanos. Ha sido difícil encontrar evidencia de esta gente en tránsito. Pero ocasionalmente surgen nuevas pistas de la vida en la Edad de las Tinieblas. En Austria, los arqueólogos están estudiando uno de los más importantes cementerios del siglo V que se hayan encontrado. Está surgiendo evidencia tangible sobre la forma de vida de la gente de la Alta Edad Media. Pero también han descubierto algo más. Algunos de los cráneos están extremadamente deformados. Su estudio revela algo bastante inesperado acerca de las creencias y prácticas de la gente que vivió aquí. En este cementerio de la Edad de las Tinieblas, espero encontrar pistas que me ayuden a comprender a los bárbaros más escurridizos. Los hunos. Los arqueólogos han encontrado 166 esqueletos en este lugar y María Teschler, una antropóloga forense, ha hecho un descubrimiento notable. Al menos 3 de los cuerpos tienen cabezas deformes. Comparados con los cráneos corrientes, estos están muy deformados.
Yo diría que este es el más impresionante. Es el cráneo de un hombre joven de unos 20 años de edad. Es el que muestra la deformación más severa. Esta no es una deformación natural. Estos cráneos fueron deliberadamente deformados durante la infancia. Usaban una venda apretada. No sabemos de qué material. Probablemente cuero o algún otro material. Comenzaban con la deformación a una edad muy temprana. Pareciera que poco después del nacimiento, porque en ese momento el hueso es muy blando. Si se aprieta bastante, se puede hacer crecer el cráneo de una manera diferente. Sí. ¿Por qué un progenitor le haría eso a su bebé? Creemos que es una costumbre de los hunos. Tal vez los habitantes de este lugar quisieron copiar esa costumbre. ¿Y por qué querían ser como los hunos? Porque los hunos eran individuos poderosos, un pueblo poderoso, y querían ser como ellos. Este es el tipo de evidencia que necesito para poder ver a los bárbaros desde un punto de vista que no sea el romano. Para la gente de ese remoto valle en la montaña, los bárbaros más demonizados de todos, los hunos, no eran salvajes que debieran temer o despreciar. Eran tan atractivos y poderosos que la comunidad quería que sus propios niños se parecieran a los hunos. Hungría. El país que Atila, el Huno, el llamado azote de Dios, el más famoso de todos los bárbaros, es el que decidió usar como su base de operaciones. Lo más desconcertante es que aunque hemos oído hablar de Atila, los hunos dejaron pocos rastros del tiempo que pasaron en Europa. Son prácticamente invisibles. Casi toda la arqueología que quedó es el polvo y el carbón de las ciudades que quemaron. Al menos los vándalos dejaron ornamentos de oro. Los hunos pasaron como un destello por Europa, como un cometa por el cielo, y desaparecieron casi tan repentinamente como llegaron. Voy junto al antropólogo János Tárry a encontrarme con un hombre que ha dedicado su vida a la búsqueda de los hunos y que no confía en la historia romana. Obviamente encontrar lo que sea acerca de los misteriosos hunos no será nada fácil. Es un problema constante de la arqueología poder confirmar las teorías con descubrimientos. Porque los huesos no hablan. No hablan, es un gran problema. Sí. Peter Tomka me guiará por el paisaje del pasado de su nación. ¿El Danubio? ¿Dónde está el Danubio? Usando mi mapa romano localiza a Hungría Panonia, en el mundo antiguo. ¿De dónde vinieron los hunos? Vinieron de allá. ¿Del otro extremo? Sí. Recorrieron todo. Así es. ¿Pero de dónde venían y por qué? Con los vándalos a la cabeza, ¿llegaron aquí a Mainz? Los libros romanos no lo dicen. Pero actualmente, gracias a la tecnología moderna, tendré una vista aérea de Europa y trataré de averiguar por qué. Detrás de mí había una ciudad fronteriza, Pax Romana, y frente a mí Germania. Este es el lugar al que llegaron los bárbaros. Los romanos denominaban bárbaros a cientos de grupos tribales diferentes y a incontables jefes del norte y el este de Europa. Y por último, una que daba acceso a la Galia o el norte de Francia.
Son ríos de cientos de metros de ancho y en las partes más angostas fluyen muy rápido. No eran como hoy, que simplemente se cruza en automóvil por un puente. Son barreras geográficas importantes y puntos estratégicos de bloqueo. Olvidar. Como el muro de Adriano, la frontera estaba protegida por fuertes y defendida por tropas de soldados, pero soportaba mucha más presión. El enemigo estaba tratando de penetrar. En la Edad de las Tinieblas, cuando la gente llegó del este hacia Europa, ¿qué rutas tomaron? Los pueblos migratorios que venían de la estepa euroasiática tenían varias rutas de acceso a Europa. Una era cruzar la boca del Danubio a lo que era el norte de Grecia, otra por el centro a través de la Puerta Morava, luego otra más hacia el oeste, llegando al Rin,